Buenos días, buenos días. Buenos días a todos los que miren este corto video, hermanos. Es un honor, un gusto saludar a todos los que miren este video y que gasten su tiempo, que se detengan a mirar este video. Les deseo de mucho corazón, muchas bendiciones, hermanos, en Cristo. Que Dios me lo llene de bendiciones. En esta tarde yo les quiero hablar de un poquito de las tentaciones, de cómo Jesús fue tentado, las tres tentaciones que tuvo en el desierto, hermanos. Yo quisiera que me pues que no fueran las únicas tentaciones que tuvo esas tres. Jesús tuvo más. Vamos a meditar esas tres y otra parte donde también fue tentado Jesús. Y, y yo quiero compartirles, hermanos, para que nosotros también entendamos, ustedes y yo entendamos que también mientras estemos aquí en esta vida, mientras estemos aquí viviendo en esta vida, vamos a tener tentaciones, vamos a tener pruebas, porque persona que no quiera pasar por pruebas o tentaciones, pues no, es mejor que ni entre el camino del Señor, porque con Cristo se pasan obstáculos, problemas, dificultades, por pruebas, por tentaciones también. Si el Señor, el Maestro Jesús las tuvo, también nosotros, si queremos ser de Cristo, estamos siguiendo a Cristo, vamos a ser tentados en cualquier momento. Por eso dice la palabra de Dios, hay que estar vigilantes, preparándonos, firmes en la fe para poder entender, para poder pasar esas pruebas, porque si no, si nos alejamos de la oración, de las cosas de Dios, pues nos va a venir venciendo el mal. Y por eso yo les quiero hablar un poquito, vamos a meditar esos versículos, esa parte de la escritura, hermanos, es muy conocida, ¿verdad? Que muchos la tienen muy conocida. Está en Mateo 4, versículo del 1 en adelante. Vamos a leerlo para que podamos entender un poquito, hermanos. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Miraron aquí, hermanos, en la primera tentación, en qué momento le llega el diablo para seducirlo, para tentarlo, para hacerlo caer, para desviarlo de su misión. Miren en qué momento le vino el diablo, fíjense, entendamos, vamos a leer más despacio para que lo entendamos. Miren. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. 40 días habían pasado que Jesús no comía, no bebía agua, imagínense cómo estaba Jesús, sediento, con hambre, con muchas ganas de comer. Entonces llega el diablo, miren. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Miraron? Miraron que cuando nosotros estamos pasando por problemas, por recaídas, por pruebas, nos va a venir la tentación. Cuando estás más, que te sientes que sientes que todo te sale mal, que pareciera que Dios ya te abandonó. Pero no, hermano, si tú estás siguiendo a Cristo, si tú estás en el camino de Cristo, es una prueba. Pero vamos a ver el maestro. Yo quiero que miren el maestro, el Señor, el que nos enseña cómo
rechazó la tentación. ¿Cómo resistió la tentación? ¿Cómo lo venció la tentación? ¿Cómo venció la tentación? Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren cómo lo rechazó la primera vez. ¿Cómo lo rechazó? Con la Escritura Jesús le salió. Le refutó la Escritura. O sea que Jesús se defendió con la Escritura. Le dijo, no solo de pan vive el hombre. Dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo rechazó con la Escritura, hermanos. Ahora vamos a ver la segunda tentación, cómo Jesús lo volvió a vencer. Vamos a ver la segunda tentación, versículo 6 dice, después el diablo, no, versículo 5, perdón, es versículo 5. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Miren qué astuto Satanás, hermanos. Miren, quiero que vean la astucia de Satanás. Porque Jesús le refregó, le salió con la Escritura. O sea, Jesús en la primera tentación se defendió con la Escritura. Y ahora en esta segunda tentación, el diablo toma también las Escrituras. Usa las Escrituras para hacer caer a Jesús. Usa las Escrituras para desviarlo de su camino. Le refregó, en pocas palabras le refregó el Salmo 91, versículo 12 parece. Ese versículo le refregaron Jesús en la cara. Fíjense cómo le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura, dicen, escuchen, Satanás usando la Escritura, fíjense. Pues dice la Escritura, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Qué astuto Satanás, hermanos. De manera que el diablo, o sea, Satanás, también conoce las Escrituras. Fíjate cómo Jesús le refregaron ese Salmo 91, versículo 12, del 12 creo. Fíjense cómo se lo refregó. De manera que Satanás también conoce las Escrituras y te va a venir con las Escrituras. Si no te puede hacer caer de una manera, te va a venir a salir con otra y otra. Pero vamos a ver el maestro también aquí, cómo lo volvió a vencer, aprender de él. Vamos a aprender de Jesús, del maestro. Nos está enseñando cómo vamos a vencer a Satanás. Jesús le replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Miraron? Jesús le volvió a sacar la Escritura, le volvió a contestar con la Escritura. Jesús no se dejó porque él sabía de las Escrituras, y el diablo también sabe, Jesús lo sabe. Si es palabra de él, ¿me entienden? Pero el diablo es tan astuto que usa las Escrituras. Si me salió con la Escritura, yo también le salgo con la Escritura. Pero lo volvieron a vencer con la misma Escritura. La segunda tentación, hermanos. Fíjense, en la tercera vamos a ver cómo volvió a vencer Jesús la tentación. Dice, a continuación lo llevó el diablo a un monte
muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Aquí en esta parte, hermanos, en esta parte, en esta última tentación, el diablo estaba tentando a Jesús con riquezas, con fama, con poder, hermanos. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús ahí poder. Pero eso sí le estaba pidiendo que hiciera algo. Le estaba ofreciendo fama, riquezas, poder, halagos de la gente. Pero eso sí, lo que tenía que hacer Jesús, fíjense. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. O sea que el diablo estaba pidiendo que lo adoraran. Que Jesús adorara al diablo para que él le pudiera dar todas esas grandezas. Que me imagino yo que ni son reales, que nomás son seducciones, espejismos. El diablo siempre usa la mentira. Él no puede hacer nada bueno, hermanos. Tengan mucho cuidado cuando el diablo lo seduzca con ambición, con lujos, con dinero. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque la seducción es muy grande. Fíjense aquí cómo Jesús lo tentó con la seducción de la avaricia, con dinero, con riquezas, con poder, con fama. Pero Jesús no cayó, fíjense cómo volvió a vencerlo. Vamos a aprender de Jesús, hermanos. Quiero que ustedes y yo aprendamos de la palabra de Dios cómo Jesús lo venció. Hay que tomar esas armas que Jesús está usando para poder vencer el maligno, o sea, las tentaciones. Versículo 10 dice, Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. ¿Miraron? Las tres tentaciones que Jesús tuvo en esta parte, en el desierto. Él estaba sediento, con hambre, yo me imagino que débil, cansado, con sed. Imagínense 40 días estar sin comer, sin beber agua. Imagínense cómo está uno, si nomás uno no come un día, con muchas ganas, con hambre, con sed. Ahora imagínense Jesús, pero aún con esa sed, con esa sequez que tenía él, lo venció con la Escritura. De manera que Jesús lo venció con las 3 veces esas tentaciones, venció a Satanás las 3 veces con la Escritura. Ahora yo les pregunto, si nosotros no tomamos como defensa o como arma la Escritura, entonces les pregunto, ¿cómo vamos a vencer a Satanás? ¿Cómo vamos a vencer sus tentaciones de Satanás? No oramos, no leemos Biblia, no vamos a misa, no comulgamos, no nos confesamos, no hacemos obras de caridad, no practicamos el respeto, no amamos al prójimo, somos chismosos, somos peleoneros, somos egoístas, envidiosos, odiamos. ¿Cómo vamos a vencer la tentación si no tomamos la Escritura, hermanos? El maestro es bien claro aquí. Las 3 veces lo venció con la Escritura. Pero si nosotros nunca tomamos la Escritura, me duele decirlo, me cuesta decirlo, pero si no tomamos la Escritura o no agarramos las armas de Dios como para defendernos, el diablo nos va a venir venciendo tarde o temprano. Así podría ser muy servidor, así podría ser orar todo el orador,
Pero la palabra de Dios, si la dejas, el maestro nos está enseñando. Con la palabra de Dios se vencen las tentaciones, se vence el diablo, se rechaza el diablo. Esta palabra es muy fuerte, hermanos, es poderosa. Allá en Efesios parece, en Efesios 6:11 en adelante, lee esa parte de la Biblia y ahí te va a decir qué significa la palabra de Dios, qué significa la fe, qué significa las armas de Dios, cuáles son las armas de Dios. Lee Efesios 11, Efesios 6:11 y de ahí, de Efesios 6:11 en adelante, hermanos, léelo y te vas a dar cuenta qué significa la palabra de Dios. Ahí te está dando esas armas para que tú te puedas defender de las tentaciones del demonio, de las seducciones. El diablo también, hermanos, si no nos puede vencer directamente, él nos va a venir a través de objetos, a través de personas, a través de... hasta con la Biblia te va a llegar. Tiene también sus falsos profetas, tiene sus servidores que le sirven aquí. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. La otra tentación que yo sé que Jesús tuvo, a ver si me alcanza el tiempo un poquito, hermanos, está ahí mismo en Mateo 16, parece que versículo 19, hermanos, de ahí. Vamos a leerlo un poquito rapidito porque el tiempo es muy corto, hermanos. Fíjense, Mateo 16, 21, hermanos. Mateo 16, 21, vamos a leerlo para entenderlo un poquito, fíjense. A partir de ese día, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Escuchen de aquí. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Miren cómo Pedro, cuando Jesús empezó a manifestar su pasión, que iba a ser, iba a ser ejecutado, que le iban a azotar, que iba a ser crucificado, incluso asesinado. Bueno, pues todo, ¿me entienden? Y entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederán tales cosas. En pocas palabras, en español o en castellano, como dicen por ahí, Pedro lo estaba regañando, Pedro lo estaba reprendiendo, le estaba diciendo: Señor, si tú eres el Dios, si tú eres el Cristo, el Mesías, el Todopoderoso, ¿por qué te van a suceder tales cosas? No vas a sufrir tú, Señor. Fíjense cómo venía hablando Satanás a través de Pedro. ¿Por qué les digo que venía Satanás hablando a través de Pedro, hermanos? Porque Pedro venía siendo usado como instrumento del Satanás. Por eso el mismo Jesús le dice, fíjense aquí cómo le dice. Pero Jesús se volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. ¿Me entienden, hermanos? Si era Pedro el que quería reprender a Jesús, ¿por qué le dice: pásate detrás de mí, Satanás? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Miraron cómo Satanás venía usando Pedro como instrumento. O sea que Pedro no estaba hablando Satanás a través de Pedro. ¿Para qué? Para que Jesús otra vez se desviara de su misión, para que Jesús no cumpliera su misión. Por eso el diablo también va a hacer su misión con nosotros, que no cumplamos nuestra misión. Nos va a desviar de la misión, nos va a querer desviar
de la misión que Dios nos tiene encomendada. Nos va a desviar, nos va a sacar de la iglesia, nos puede sacar también de la oración, nos puede sacar de la escritura, nos puede sacar de las obras de caridad, nos puede sacar de todo lo que viene de Dios. Pero si tú eres un hombre terco en la fe, eres un hombre que no se doblega con poquito, si eres terco en la fe, que Dios está contigo en las pruebas, en las buenas y en las malas, ¿tú crees eso? El diablo no te va a vencer si tú tienes esta palabra como guía. Esta palabra es del maestro, hermano. Esta palabra es cierta. Es verdad lo que diga. Créela y ponla en práctica y verás la gloria del Señor. Y verás lo que puedes hacer, lo que Dios puede hacer con esta palabra. No te digo que ya no vas a pasar por pruebas porque o todo te va a ir bonito, todo va a ser paz y felicidad. No, hermanos, es más fácil pasar con esta palabra las problemas, las dificultades, lo que sea de este mundo, es más fácil pasarlo en Cristo. Por eso dijo en esa parte donde dice, vengan a mí todos los que estén cansados y aligeraré sus cargas. Él nunca dijo te las va a quitar, Él las va a aligerar, las va a hacer más livianas, más bojitas, las va a hacer más eficaces para poder caminar, para que no recaigamos, para caminar más rápido, para hacer más las cosas de Dios, con fe, de corazón, con amor. ¿Me entienden? Y por eso yo les comparto estos versículos, hermanos, para que nosotros aprendamos cómo caminar con Cristo sin desanimarnos. Si te desanimas, hermano, porque el diablo siempre va a llegarte con desánimo en el pensamiento, ahí depende de ti, porque el ser tentado como Jesús fue tentado, eso no es pecado, hermanos. El mal pensamiento siempre va a llegar, la tentación siempre va a llegar a tu mente. Pero allí depende de ti si tú lo dejas entrar en tu corazón. Allí depende de ti. Recházalo como dice la Escritura. Ponte detrás de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Si ese pensamiento es malo, te va a llevar al pecado, es el mismo Satanás el que te está seduciendo. Si Satanás también te puede llegar con un amigo, con un hermano, con un primo, con una mujer, con un hijo, para que ese objetivo de Satanás es hacerte caer al pecado. ¿Para qué? Para que te condenes, para desviarte del camino de Cristo. Si tú vas siguiendo al Señor, es para que te saque para que te haga caer en el pecado más que nada y al final de tu vida te condenes. Hay muchos que he sacado de la iglesia, hermanos, así. Muchos que eran alcohólicos, que tomaban, los ha vuelto al mundo y son lo mismo, hasta más peor. Hay que tener cuidado, mis hermanos. La tentación no es pecado, Jesús fue tentado. No es pecado, el mal pensamiento siempre va a llegar, pero hay que rechazarlo con esto, hermano. Así como lo rechazó el maestro, esa es una gran enseñanza. Como Jesús lo rechazó, aún en mi sufrimiento, aún en mi dolor. Sé que esto que estoy sufriendo, que pasé o que estoy pasando, no es nada comparado con lo que Cristo vino a sentir por mí aquí en la tierra. Eso es fe, man. Eso es fe. Amar aún en el dolor. Amar aún en el sufrimiento. Eso es amor. Acuérdense, Cristo, cuando estaba crucificado y sus últimas palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Acuérdense, nuestro Padre Yahvé, Dios Padre, su Hijo lo mandó a la tierra, lo asesinaron, lo escupían, lo humillaron, lo chicotearon, lo hicieron de todo y Dios lo regaló al mundo. ¿Ustedes creen que Dios Yahvé no sintió el mismo dolor que Jesús sintió? Sí. ¿Ustedes creen que María, nuestra madre, no sintió ese dolor? Sí. María sintió el mismo dolor. Imagínense una madre que mire a su hijo, que lo van a matar, que lo van chicoteando, se burlan, le hacen de todo. Imagínense el dolor de María.
Pero María es un gran ejemplo, que ella no se metió en las cosas del Señor, no entorpeció las cosas del Señor. Cuando miró a su hijo sufriendo, nunca se puso en medio a entorpecer el plan de Dios, porque si no ella iba a ser usada también como instrumento del otro. Ella sabía que tenía que pasar eso. Por eso cuando estás sufriendo, hermano, tiene que pasar eso. Pero no pierdas la fe, no reniegues de Dios. Más dile, mis sufrimientos no son nada comparados con los tuyos, Señor. No perdamos pues la paciencia, el amor, la misericordia. No perdamos las cosas de Dios para que podamos ser dignos instrumentos de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a todos los que miren este video. Gusto compartirles todas estas palabras de Dios y que Dios me los bendiga siempre, hermanos. Que Dios los cuide. Acérquense a Dios y cambien su mala vida, hermanos. Pídanle a Dios que los cambie. Entréguenle el corazón, entréguenle su alma al Señor y Él los cambiará. Y verán la gloria, el poder de Dios. Hasta luego, hermanos, al próximo video. Amén.